Así inicia Es Noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas. En Venezuela, a partir de este momento, tenemos 3 temas que son noticia. Primero, los desplegamos en titulares. Ahí están las imágenes que nos llevan a Estados Unidos. Comienzan las honras fúnebres de George Floyd, afroamericano asesinado por un policía blanco. Desde Minneapolis hasta la capital continúan las protestas. Algunos las comparan con el estallido social tras el asesinato de Martin Luther King. Hagamos historia y analicemos los hechos. En noticia, Brasil con un nuevo récord de muertes por COVID-19. El presidente Jair Bolsonaro niega la transmisión de recursos a gobiernos locales y de nuevo desprecia la vida. Nos preguntamos, ¿se trata de venganza o deseo de caos? Lo analizamos. Y en noticia, Colombia, en un extenso debate, el ministro de la Defensa intentó convencer a los senadores que la presencia de militares norteamericanos es de asesoría y de apoyo técnico en la lucha contra las drogas. Por eso dicen que no se requiere autorización. ¿Quién le cree a ese argumento? Se lo preguntaremos a uno de los senadores citantes a este debate de control político que terminó esta madrugada. En noticia, casi comienza. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up. A long life, longevity has its place, but I'm not concerned about that now. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. En noticia, Estados Unidos, los actos fúnebres en conmemoración de George Floyd conmocionan al país y al mundo al mismo tiempo que continúan protestas y enfrentamientos en las calles del país. Este jueves se cumplen 10 días de protestas por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Acciones de calle que han derivado en una revuelta racial que se ha expandido por todo el país e incluso a otros continentes. Algunos analistas han comparado las movilizaciones de los últimos días con las ocurridas en abril de 1968, tras el asesinato de Martin Luther King. El crimen ha generado millones de muestras de solidaridad a lo largo y ancho del planeta, por lo que Floyd se ha convertido en un símbolo en contra de la segregación racial a escala global. Activistas en los 5 continentes, líderes religiosos, políticos y sociales de diversa índole han dado muestras de empatía a raíz del homicidio de George Floyd. Esto es personal para mí. Sabes, George Floyd soy yo. Yo fácilmente podría haber sido la persona con la rodilla en el cuello. Y soy muy consciente de eso. Estoy muy consciente de eso. Mientras se desarrolla el sepelio, cuyos actos fúnebres se espera que se extiendan por 4 días, realizando un recorrido desde Minneapolis, pasando por Carolina del Norte y culminando en la ciudad de Houston, Texas. Los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas represivas continúan. En ciudades como Nueva York, la policía recrudeció el toque de queda y en Washington, D.C., fuerzas del ejército fueron desplegadas. No más tolerancia. Tienen que salir de la calle. Hay toque de queda a las 8 en punto. Les dimos hasta las 9 en punto y no había indicios de que iban a salir de estas calles. Esta área ya ha sufrido bastante. Los negocios aquí están sufriendo. Los residentes de aquí han sufrido. Simplemente no vamos a soportarlo. La muerte de Floyd ha producido la exigencia de una serie de demandas sociales que exigen un cambio estructural en las formas de organización social de Estados Unidos, uno de los países con mayor nivel de segregación racial en todo el mundo. No fue la pandemia de coronavirus lo que mató a George Floyd. Quiero dejarlo claro, que quede dicho.
Fue esa otra pandemia con la que estamos demasiado familiarizados en Estados Unidos. Esa pandemia de racismo y discriminación, lo que mató a George Floyd. El auge de organización y movilización popular que ha surgido en los últimos 10 días se asemeja al movimiento de los derechos civiles, especialmente influyente en la década del 60, movimiento social que fue desarticulado por medio de la criminalización y persecución de organizaciones defensoras de los derechos civiles, además del asesinato selectivo de sus líderes más visibles, política represiva que se unió a las divisiones internas dentro del movimiento, lo que desgastó la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos hasta nuestros días. Ahí están hechos importantes para recordar un poco de historia en el marco de la coyuntura, que vamos de nuevo a ella con Jorge Gestoso desde Washington. Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo finaliza este día marcado por los primeros actos fúnebres de George Floyd? Con muchas protestas más, Tatiana, protestas pacíficas, tanto es así que aquí en Washington como en Los Ángeles han levantado el toque de queda. Y quizás una cosa a destacar es en esta ceremonia de recordación de George Floyd, hoy, frecuentemente en Minnesota, hubo una convocatoria para el 28 de agosto, día en que se va a celebrar los 57 aniversario de la llamada Marcha hacia Washington, donde dio justamente, como escuchábamos al inicio del programa, un discurso que quedó grabado en la historia del país, el reverendo Martin Luther King, de Yo tengo un sueño. Es decir, se ha convocado a este movimiento a continuar y esa convocatoria la estaría haciendo la familia justamente de George Floyd, junto a otras familias que también sus relativamente hablando familiares han sido también víctimas de la violencia y el abuso familiar. En esa ocasión, justamente el 28 de agosto de 1963, unas 250.000 personas se reunieron a escuchar en lo que le llaman aquel Lincoln Memorial, es decir, el monumento en memoria a Lincoln, el discurso de Martin Luther King. Y en este discurso que hoy, en esta ceremonia de recordación, presenció el orador principal, justamente, que fue el reverendo Al Sharpton, puso énfasis en que en realidad lo de George Floyd es un caso típico que se viene repasando y repitiendo a través de 400 años de historia de los Estados Unidos. Y es la asfixia justamente a esta comunidad. Es decir, él repetía el hecho de ponerle la rodilla en el cuello, es decir, asfixiar. Es decir, es una comunidad que nos vienen asfixiando desde hace 400 años para que no podamos estudiar, para que nuestro cuidado de salud sea deficiente, para que no podamos brillar en términos de ocupar posiciones importantes, para que no podamos vivir tranquilamente y seguimos siendo víctimas del racismo. Y entonces decía, ya no más, decía al final de este discurso. Es decir, había sido un mensaje muy emotivo y muy fuerte, y eso sigue inspirando justamente a estas multitudes que siguen a esta hora desfilando por todo Estados Unidos a continuar ese reclamo que ya pasó a ser mucho más que de la comunidad afrodescendiente, sino es toda la comunidad de los Estados Unidos reclamando terminar el racismo, la xenofobia, la supremacía blanca, las inequalidades y lo que tiene que ver también con disparidades. Y esto está repercutiendo aquí en Washington a nivel político, porque ayer se salía justamente el antecesor al actual ministro de Defensa, nada menos que el ex general James Mattis, y justamente James Mattis decía: el presidente Trump está insultando, está violando la Constitución, tiene una trayectoria de 3 años en donde sistemáticamente está dividiendo el país. Bueno, hoy, quien fue jefe de gabinete, otro militar que se llama Jim Kelly, salió a defender a James Mattis, y otra también, una senadora
Lisa Murkowski de Alaska está considerando realmente separarse de toda esta filosofía. Ella es del mismo partido republicano de Trump, separarse de lo que está haciendo esta conducción al país de Trump. O sea, esto está teniendo un costo político enorme porque es un presidente que es percibido como, de acuerdo a lo que dice Joe Biden, que incentiva la división, el racismo, el odio y, en definitiva, estas cosas que hemos visto de la violencia policial. Esto es producto, digamos, de la exacerbación del nacionalismo, de lo que es la supremacía blanca, que la viene instigando y exacerbando desde hace más de 3 años. El discurso que inspira el presidente Donald Trump y que temen tantas y tantas personas que siga dividiendo el país. Gracias por esos detalles, Jorge. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña Damani Akil. Él es profesor, es activista, es fundador del Consejo Regional de Africanos en las Américas con base internacional en Atlanta. Desde allí nos acompaña. Damani, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, un placer y honor. A usted gracias por acompañarnos. Damani, primero vamos a hacer un poco de historia. Hay muchos que dicen que tal nivel de protesta, de movilización, de rabia, de furia en las calles no se veía tras el asesinato de Martin Luther King. ¿Cuál es su visión acerca de esta historia? Bueno, gracias por esa pregunta. Yo diría que Martin Luther King, él fue parte de un movimiento mucho más amplio, juntos a los socialistas como Elad Baker, Bynner Rustin y Philip Randolph. No solo tratando de desmantelar el sistema de Jim Crow, sino sustituyéndolo por una democracia socialista, ¿no? Y bueno, actualmente yo diría que el hecho que queda hoy es que el sueño americano ha sido una pesadilla para la mayoría de los negros que se encuentran oprimidos y asesinados. Los linchamientos todavía ocurren a través de nuestro hemisferio. O sea, desde aquí, donde yo estoy en el epicentro de Atlanta, hasta, digamos, Chocó, en Colombia, Caracas, Brasil. El problema de racismo es un problema global. Entonces, nosotros tenemos que pelear globalmente para poder conquistar eso. Sí. Si revisamos precisamente esa historia desde el lugar en donde Martin Luther King vea todo por lo que él luchó, ¿cuál será la conclusión? ¿Por qué no pudo avanzar dentro de Estados Unidos el movimiento por los derechos civiles? ¿Qué los detuvo? Bueno, específicamente lo que lo detuvo fue un complejo de supremacía blanca, un ataque directo, indirecto también, del CIA, del gobierno y de traidores que también eran parte o miembros del movimiento. Por eso nosotros decimos acá que la ira enfocada es la esencia de ser un negro consciente, que se ve cautivo a su pueblo en el páramo cultural de un sistema racista y que nosotros consideramos que nuestra responsabilidad preeminente es ganar nuestra liberación. Y al recordar a Martin Luther King, tenemos que recordar a Malcolm X. También tenemos que recordar a todos nuestros ancestros que han luchado y que para una libertad que no hemos conseguido todavía. Que eso fue una ilusión. Que la integración no fue real, sino una ilusión, porque sin el poder económico, sin el poder político y sin un poder verdadero, pues nunca va a haber una integración entre las razas. Que nosotros tenemos que exigir, demandar y luchar para una realidad donde nuestros ancestros puedan decir, sí, que este sueño es un sueño real, no solamente un sueño para los blancos. Porque actualmente el sueño blanco ha sido una pesadilla negra, como dije anteriormente. Sí, Damani, hoy viendo tal nivel de protestas y este estallido social, ¿hacia dónde piensa usted o anhela usted que se derive una organización a través de un movimiento, valga la redundancia, mucho más organizado,
hacia un partido político que no sea ni demócrata ni republicano, porque los dos son prácticamente lo mismo cuando hablamos de políticas Sí. sobre la población. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Para que cambien las cosas tenemos que ver un cambio sistemático completamente social, a nivel académico. ¿Qué es lo que se enseña en las escuelas primarias, las secundarias, en las universidades? El sistema económico. Acá durante la pandemia, no solamente de COVID-19, sino la pandemia racial ha creado un nivel de pobreza para los emigrantes y el pueblo negro acá en los Estados Unidos. No hay ninguna comparación económicamente. O sea que el sistema está fracasado acá. Hay que cambiarlo completamente. El sistema espiritual también se tiene que cambiar, porque el poder religioso acá con las iglesias, si eso no traslada a un poder económico, un poder político, pues no vale nada. Hay que cambiar eso también. O sea que el cambio que nosotros estamos evaluando acá en la calle es total. Porque la juventud, se le hace a uno difícil explicar a la juventud por qué las cosas siguen así. Por qué la gente sigue siendo asesinada acá. Ya hemos estado aquí, el linchamiento ha empezado acá desde el año 16-19. Estamos ahora en 2020 y sigue el linchamiento. O sea que no es solamente Floyd, como usted lo dijo, que Floyd es un símbolo. Antes de Floyd era Sandra Bland, y hace unas semanas atrás otro hombre lo lincharon acá en Georgia, Sí. en Atlanta. Y en 2014 fue Eric Garner, es decir, hay una larguísima lista. Exacto. Sin embargo, hoy vemos una conjunción de hechos que dispara la chispa a la lamentable pérdida de la vida, en este caso de George Floyd. Me queda algo por preguntarle, Damián. Usted habla de cambios profundos, de cambios estructurales que necesita el propio sistema estadounidense. Y todo esto pasa necesariamente por la política, por políticas públicas, pero quienes las hacen son los que llegan en este momento, por ejemplo, a la Casa Blanca. El próximo noviembre hay elecciones. Y hasta este momento el panorama es o la reelección del presidente Trump o Joe Biden, un demócrata que también tiene una larga historia, por ejemplo, de invasiones a otros países. Esa es la realidad en este momento. Eso es, sí. No será fácil, porque la mayoría de nosotros acá sabemos claramente que Joe Biden está haciendo lo que él ha prometido hacer. Hipócrita, y se lo dice a sí mismo. Pero nosotros sabemos que hay personas que van a votar, y van a votar por el Partido Democrático, porque no hay para muchísimas personas otras opciones. Yo veo que tenemos que aumentar el poder del Partido Socialista acá y crear otros nuevos partidos también, progresistas, revolucionarios, donde pueden dar más balance a las opciones que tenemos actualmente. Porque yo diría que si Joe Biden, si él será el próximo presidente, que eso sería todavía una lucha. Porque también nosotros sabemos que cuando Obama estaba, que Obama él fue un enemigo para muchísimos países en África, en el Caribe, en Sudamérica también. Entonces, nosotros acá no estamos ciegos. Aquí la gente se está despertando y están mirando la historia de lo que ha pasado políticamente, económicamente, y con el poder acá del complejo de este país y cómo trata el país, los Estados Unidos, al resto del mundo. Entonces, nosotros tenemos la obligación de crear acá el esfuerzo y el poder necesario para hacer el cambio interno. Porque qué hipocresía que actualmente nosotros estamos intentando de invadir a países como Venezuela, y hemos invadido países como Libia y otros, cuando nosotros no hemos podido a sacar y lavar los platos que están sucios acá en este país con racismo, en la pandemia de racismo.
Ese es el panorama en el país, que los cambios vengan desde las bases, dice nuestro invitado. Muchísimas gracias, Damani, por sus reflexiones. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Brasil, con un nuevo reporte de muertes por COVID-19, una alarma además mundial. El presidente Bolsonaro niega la transmisión de recursos a gobiernos locales, alcaldías y gobernaciones. De nuevo, desprecia la vida. Nos preguntamos, ¿venganza o deseo de caos? Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticia Brasil, aunque las muertes por COVID-19 se multiplican en el país y la curva de contagios va en ascenso, el presidente Jair Bolsonaro decide cancelar el envío de fondos a gobernaciones para combatir la pandemia. Brasil registró un número récord de muertes por coronavirus las últimas 24 horas. 1.349 fallecidos según datos oficiales, multiplicando por 5 la cifra de hace un mes y superando las 32.500 muertes en el marco de la pandemia. Es el segundo país del mundo con más casos positivos, superior a 584.000 contagios y camina a alcanzar el tercer lugar en víctimas fatales. Aún así, varios estados anunciaron la flexibilización de las escasas medidas de prevención tomadas. Por su parte, el presidente Jair Bolsonaro vetó la transferencia de 1,5 mil millones de dólares a estados y municipios que había sido aprobada por el Congreso Nacional para combatir la pandemia. El pretexto es que ese dinero debe utilizarse para financiar la deuda pública. Las críticas llegan por todos lados. El diputado Luis Miranda, promotor de la medida, acusó a Bolsonaro de romper un acuerdo asumido por el gobierno, que fue consultado al Ministerio de Economía y al Banco Central. Exministros de Salud han expresado su preocupación por el manejo de la emergencia. Uma verdadeira aberração. O Brasil é o segundo em número de casos do mundo, o quarto em número de mortes, e é o 125º em relação ao número de testes realizados por 1 milhão de pessoas. Ou seja, o que mostra que o Brasil está fazendo absolutamente tudo errado daquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E eu espero que com a pandemia de Covid, a sociedade brasileira consiga compreender cada vez mais a importância de ter um sistema público. Não tem país do mundo, pelo menos grande, importante como o Brasil, que tem o presidente da República um inimigo mais perigoso do que o próprio coronavírus. Además de la cancelación de los recursos para combatir el coronavirus, se conoció que por orden del Ministerio de Economía se recortarán 16,3 millones de dólares del programa de asistencia social Bolsa Familia para transferirlos a la comunicación institucional de la presidencia. Unas 430.000 familias estaban en lista para unirse al programa, pero solo alcanzará para unas 70.000. A esto se suma la revelación del portal Agencia Pública, que denuncia que solo en los meses de marzo y abril, justo en medio de la pandemia, el Palacio de Planalto gastó cerca de 2 millones de dólares en campañas publicitarias para promover una imagen positiva, tanto internamente como a nivel internacional, y combatir las noticias negativas en relación con el gobierno y la conducta del presidente. En medio de una crisis sanitaria, Bolsonaro reduce la inversión social y da más importancia a su imagen pública que a las vidas de los brasileños.
Sumamos información a esta hora con André Vieira desde Río de Janeiro. Hola André, muy buenas noches. Queda la población desprotegida. Habían de hecho para el plan Bolsa Familia familias esperándolo. Todo esto queda en veremos, queda en la incertidumbre. ¿Qué dice la gente? Hola, sí, saludos para ti, Tatiana, y saludos para la audiencia aquí de Noticias. Tatiana, efectivamente una situación que según los expertos es muy complicada para las poblaciones, principalmente para las poblaciones más empobrecidas de este país. Por ejemplo, Tatiana, nosotros hablamos esta semana con la economista Sandra Quintela, quien ya apuntaba que la crisis económica no fue creada por la pandemia no es la responsable por la crisis económica, pero venía desde antes, pero ahora con la pandemia esta crisis será agudizada y estas poblaciones más empobrecidas serán las más afectadas. Esto porque el recorte del dinero del Bolsa Familia, que es este programa de distribución de renta, uno de los más grandes del mundo, fue perjudicado por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien recortó ese dinero, quien, recordemos también, Tatiana, aprobó una serie de políticas neoliberales, mantuvo una serie también de políticas neoliberales que retiran estas políticas, que retiran el dinero de la cuestión pública, del dinero público aquí de Brasil, de los servicios esenciales. O sea, que llega esta pandemia un momento muy grave aquí en Brasil y principalmente para esas poblaciones más empobrecidas que en este momento, Tatiana, además de poblaciones que tuvieron sus dineros, su recurso de Bolsa Familia recortado, ahora también espera por la ayuda emergencial. Por ejemplo, ya son 3 meses de cuarentena aquí en este país, pero asimismo todavía los trabajadores están esperando el pago del segundo salario emergencial, o sea, una situación complicada para esas personas. La economista Sandra Quintela, de hecho, apuntaba que en este momento y con este nuevo recorte del dinero que iría justamente para los estados y ciudades combater la pandemia, con este nuevo recorte, según la propia Sandra Quintela, economista, estas políticas vienen para demostrar que el gobierno está con el mercado y no con las personas, está con el capital, el gran capital, y no con los ciudadanos más empobrecidos y más necesitados de este país, Tatiana. Y te actualizo un número que de hecho salió hace algunos minutos, una práctica ahora del Ministerio de Salud, informar el número de contagios y de muertos aquí en el país ahora en la noche, tarde de la noche, luego de los noticieros todos. Aquí en Brasil, Tatiana, te cuento que en las últimas 24 horas fueron 1.473 muertes, un nuevo récord, y ahora Brasil tiene 34.021 personas que perdieron la vida por la COVID-19 y ya son más de 614.000 contaminados, casos confirmados aquí en esa nación, Tatiana. Y en medio de toda esta situación, ¿cuál es la reacción de los gobiernos locales cuando esperaban todo este dinero en tal situación? André, ¿qué han dicho? Mira, Tatiana, la situación en diferentes estados como Amazonas, aquí Río de Janeiro también, Ceará, Pernambuco, son estados que están con dificultades por falta de dinero, de hecho, en el sistema de salud para crear hospitales, para avanzar con el combate a la pandemia, pero estos estados, por ejemplo, Tatiana, de un lado mantiene este combate a la pandemia con el dinero que existe, pero por otro lado también estos estados ya están flexibilizando la cuarentena en esos lugares, Tatiana. O sea que de un lado tiene menos dinero, de otro lado los números son cada día más altos y asimismo los gobiernos locales ahora también inician esta flexibilización de la cuarentena, un momento muy grave aquí para Brasil. Pero te cuento, Tatiana, por ejemplo, aquí en Río de Janeiro serían más de 7 hospitales de campaña para funcionar, pero solamente un hospital, Tatiana, en este estado que es el segundo estado más afectado, y son 2 puntos que apuntan los expertos aquí. Un punto que sería justamente la cuestión de la corrupción de los estados, existe un esquema denunciado, pero por otro también existe una falta de recursos por parte del gobierno federal y de hecho, Tatiana, ahora son con este recorte, ¿no? 1,7 mil millones de reales que irían para el combate a la pandemia y ahora ya no llegarán
ese dinero, y ese dinero no llegará, pero la pandemia está llegando a cada día más en el interior del país, y justamente ahí están las personas más empobrecidas de esta nación y que sufrirán, Tatiana, según los expertos, una vez que el pico de la pandemia aquí en Brasil todavía no ha llegado. Se espera para hasta agosto el pico de la pandemia, y nosotros que estamos registrando casi 1.500 muertos a cada día aquí en este país, Tatiana. Crisis sanitaria y en medio de todas estas decisiones políticas que golpean al pueblo, como dice la parte baja de nuestra pantalla, pueblo a la deriva. André, gracias por entregarnos ese panorama. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias, André. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Colombia. En un extenso debate, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, intentó convencer a los senadores que la presencia de militares norteamericanos es de asesoría y de apoyo técnico en la lucha contra las drogas. Por eso dice que no se requiere autorización. Nos preguntamos quién le cree. Vamos a cuestionar precisamente con respecto a ello a uno de los senadores citantes a este debate. Al volver, en Es Noticia ya venimos. En Noticia Colombia, tras un extenso debate en el Senado, el ministro de la Defensa señaló que la llegada de tropas de Estados Unidos al país no necesitan autorización ni del Congreso ni del Consejo de Estado. El ministro Carlos Holmes Trujillo expuso que son un grupo de asesoría, de traslado de conocimiento. Los congresistas citantes de la oposición hablan de una sujeción de Colombia a los designios de Washington. Extenso e intenso debate en el Senado sobre la llegada de tropas de Estados Unidos a Colombia. La discusión plenaria se extendió por más de 5 horas en torno al tema que ha generado polémica en la opinión pública del país sudamericano. El actual ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, acudió a una citación por parte del Congreso y en la víspera expresó la postura del gobierno del presidente Iván Duque acerca de la presencia de efectivos militares extranjeros en territorio nacional. Se trata de un asunto de cooperación militar internacional. Esto hay que tenerlo muy claro y los colombianos tienen que tenerlo muy claro. Se trata de un asunto de cooperación militar internacional. No se trata ni de tránsito de tropas, no se trata de estacionamiento de naves o aeronaves de guerra en territorio colombiano. Defendió que la llegada al país de 53 militares de los Estados Unidos es solo para asesoría y cooperación, a la vez que negó que se haya violado la soberanía nacional por esa situación y que solo será durante 4 meses. Los cuestionamientos por parte de los senadores de las bancadas de oposición expresan lo contrario. Con profunda preocupación, conocimos el futuro arribo de una unidad especializada del Ejército de Estados Unidos a nuestro país, según lo informaron la Embajada de ese país y el Ministerio de Defensa. Denunciamos y rechazamos este hecho y alertamos por las acciones irresponsables de la política internacional del gobierno Duque, que conllevan una violación a nuestra soberanía y abonan el terreno para una agresión de los Estados Unidos a la vecina República Bolivariana de Venezuela. En el transcurso del debate, se esgrimieron los argumentos que avalan la ilegalidad de la decisión tomada por el Ejecutivo colombiano. Este asunto de la presencia de este contingente de la Brigada de Asistencia Militar del Comando Sur de los Estados Unidos debe pasar por el Congreso de la República en cumplimiento del artículo 173.
El senador Antonio Sanguino Páez, del partido Alianza Verde, además increpó que el gobierno colombiano y los congresistas del oficialismo están subordinados a los dictámenes de la Casa Blanca. El comunicado con el que nos enteramos de este asunto es un comunicado de la Embajada de Estados Unidos. Es más, usted mira el comunicado, ¿no?, que dice ser elaborado en conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, y señores parlamentarios que defienden esta visita, no aparece ni la bandera de Colombia. ¿Ustedes son parlamentarios de Colombia o son parlamentarios de Estados Unidos? Señor ministro de Defensa, ¿usted es ministro de qué país? Aunque voceros del gobierno de Iván Duque sostienen que la presencia de las tropas estadounidenses tienen como objetivo apoyar las acciones del ejército colombiano en materia de narcotráfico, las cifras oficiales muestran que la presencia militar de Estados Unidos no garantiza disminución de producción de drogas ilícitas. Colombia cerró 2019 con 212.000 hectáreas de hoja de coca, un ligero aumento desde las 208.000 hectáreas en el año previo, mientras que su capacidad para producir cocaína aumentó a 951 toneladas desde las 879 en 2018, según la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos. Vamos ahora a hablar de reacciones, vamos por eso hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Hernán, las visiones que hay de los distintos sectores políticos en el país tras este debate. ¿Quién le cree al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo? Tatiana, muy buenas noches, y para todos los televidentes muy buenas noches. Pues sigue aquí la polémica y el debate, porque el ministro siguió ratificándose en que no era ninguna injerencia, que no se necesitaba ningún permiso ni aval del Congreso, que esta es solo una situación de cooperación y asistencia militar, pero desde diferentes sectores, derechos humanos, políticos, se le recuerda, por ejemplo, al gobierno una estrategia militar como lo fue el Plan Colombia, que dejó bastantes víctimas en el país, y con la excusa de la guerra contra el narcotráfico, pues se viene atacando desde esa época el eslabón más débil, que son los campesinos que se dedican al cultivo y que no llegan a los grandes peces gordos que están al frente de toda esta maquinaria del narcotráfico. También se le recordó en esta sesión del Congreso a el ministro los documentos en una conferencia del señor John Bolton, donde aseguraba que llegarían a Colombia 5.000 soldados norteamericanos. Esto se le recordó y se le dijo que desde hace mucho tiempo se venía pensando en esa estrategia de agresión, no solo contra Venezuela, sino desestabilizar la región. Así que bastante preocupación, bastantes preguntas hay para el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y la bancada de oposición en el Congreso aseguró que le haría otra llamado al ministro para que explicara con más profundidad y de mejor forma qué hacen o cuál es la intención verdaderamente de las tropas norteamericanas en terreno colombiano, Tatiana. Esa es parte de la preocupación. Gracias, Hernán, aún con tantas preguntas sin respuesta. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Iván Cepeda, senador de la República, defensor de la paz, de los derechos humanos, es filósofo, nos acompaña también desde Bogotá. Senador Cepeda, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, es un gusto saludarlos desde Bogotá. Muchísimas gracias. Senador, ¿usted cree que en el marco de lo que ya se ha dicho, más el argumento que da el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, debe pasar la autorización por el Congreso colombiano? ¿La autorización de la presencia de estos más de 50 asesores, como dice el gobierno, militares norteamericanos? Por supuesto. Y no solamente debe pasar a revisión del Congreso, sino que debe ser rechazada por el Congreso. Porque aquí estamos viendo ni más ni menos que dos objetivos estratégicos que persiguen todos estos movimientos. En primer lugar, no se trata de ninguna misión de asesores que vienen
a Colombia simplemente ayudar en la lucha contra el narcotráfico. Uno de los asuntos que le dejamos claro al señor ministro es que nosotros estamos viendo con mucha claridad para dónde van las cosas. Estamos viendo un contexto en el que hay una gigantesca operación militar que no se restringe a la presencia de unos asesores en distintas zonas del país, concretamente 3 zonas del país, sino que tiene también una operación marítima, un despliegue muy importante de fuerzas en el Mar Caribe, que ya tiene una territorio venezolano y otra serie de hechos. Así que lo que estamos viendo es lo que se llama en este lenguaje de intervenciones militares que ya ha sido desarrollado durante décadas por Estados Unidos, una escalada. Es decir, que se van presentando hechos en un teatro en el cual cada vez más hay más presencia de personal militar estadounidense. Así que un primer asunto que le hemos dicho al ministro con toda claridad es que estamos viendo que el gobierno colombiano, como lo había dicho, por ejemplo, su embajador en la ciudad de Washington, Francisco Santos, está apuntando hacia la posibilidad de una salida militar con relación a los problemas que hay en la frontera. Y en segundo lugar, este es un hecho que nos preocupa además porque las zonas donde van a estar estos militares, que son militares altamente especializados en acciones bélicas, son zonas donde se debería estar en este momento ni más ni menos que implementando el acuerdo de paz. Es decir, que el gobierno de Duque toma el camino a intentar retornar hacia los momentos más álgidos de la confrontación como fueron aquellos del llamado Plan Colombia en territorio colombiano. Lo escucho atentamente, senador. Varios asuntos por profundizar. Primero, relacionado con el tema del narcotráfico interno en Colombia. Hemos visto que en el marco del Plan Colombia, en la lucha, como se le conoció desde Estados Unidos y se le llevó hacia Colombia del narcoterrorismo, hay un verdadero fracaso. Termina con éxito la desmovilización de las FARC, hay un acuerdo de paz y se incrementan los cultivos de hoja de coca en el país. Eso, a todas luces, evidentemente es un fracaso. ¿Qué podrían entonces, en caso tal de que ese sea el objetivo, hacer de nuevo esos militares en la asesoría técnica a los uniformados colombianos? Bueno, es que el problema del narcotráfico, y esto se ha dicho hasta la saciedad, y hay estudios, experiencias que lo comprueban, repito, de una manera absolutamente concluyente, es que el problema del narcotráfico no se resuelve si no hay una política social, una política económica que lleve al desarrollo a territorios que han sido históricamente convertidos en escenarios de guerra o de explotación simplemente de recursos naturales, en los que el campesinado vive con una única fuente de vida que es el cultivo de la hoja de coca. Hasta que un gobierno colombiano no desarrolle programas como los que están contenidos en el acuerdo de paz, no hay ninguna posibilidad que pueda avanzarse en este terreno, como también en el hecho de que no se discuta todavía internacionalmente a fondo la necesidad de despenalizar el comercio que hoy es ilícito de estas drogas y de estos narcóticos. Así que el problema tiene solución, la solución está inventada. El problema es que se ha optado precisamente por mantener el problema y eso tiene, por supuesto, detrás una serie de intereses geoestratégicos que son absolutamente claros. ¿Tiene que ver esto, senador, con la probable, como se ha amenazado, por ejemplo, en el año 2019, por parte del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, de desertificar a Colombia para no enviar más dinero en ese apoyo en contra de las redes de narcotráfico? ¿Cree usted? No, no creo. Yo creo que la política que lleva a cabo el ala radical de la Casa Blanca, que está en este caso en manos de los políticos de la Florida, es decir, de lo que llaman los cubanoamericanos o el sector hispano de la Florida, que tiene hoy a su cargo el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad
nacional, la política de ese sector es buscar una intervención, una injerencia cada vez más agresiva en Colombia. Y la ruta de esa intervención es precisamente mantener la guerra o la llamada guerra contra el narcotráfico. La pregunta que hicimos ayer y que hemos venido haciendo en estos días es ¿por qué si se quiere realmente que esa guerra tenga éxito, por ejemplo, no se depura el ejército colombiano en debida forma? Como se sabe, hace unos días estuvimos en el Congreso también debatiendo con el ministro, puesto que se ha destapado una gigantesca red, estructura de vínculos con el narcotráfico. Así que allí hay una política totalmente ambigua e hipócrita. Si se quiere realmente acabar con el narcotráfico, pues lo mejor es no aliarse con él. Ahora, con respecto a la denuncia que ustedes hacían también, lo que viene para Colombia, además de estos 53 asesores expertos, además del Comando Sur de los Estados Unidos, es un ejército de ocupación para el país. ¿Qué alarmas permiten establecer que esto será así? Porque de hecho tendría el pueblo colombiano que estar en máxima alerta ante la historia que hay de ejército de ocupación de Estados Unidos en el mundo. Por supuesto, esa es nuestra mayor preocupación hoy, y que se esté utilizando este contexto de emergencia sanitaria que permite que la opinión pública también sea de alguna manera distraída o que tenga que ocuparse de otros asuntos graves que están ocurriendo. No es casual que se esté eligiendo este contexto, por supuesto. Así que lo que vemos en este momento es que, como lo decía al comienzo de esta conversación, estamos asistiendo a que se van sumando y agregando unos hechos a otros en un tiempo muy breve. Es decir, hace unos meses, cuando comenzó esta emergencia sanitaria, a los pocos días hubo el anuncio de esta operación en el Mar Caribe. Después vimos sucederse varios episodios que tienen que ver con incursiones en el territorio venezolano, y ahora este anuncio de la llegada de militares estadounidenses al terreno. Esto también es muy diciente. No se trata de personas que van a estar aquí en guarniciones militares en Bogotá, sino que van directamente a zonas de frontera en las cuales pues hay una presencia muy grande de grupos también armados, y que puede generar situaciones que en cualquier momento detonen algún tipo de tensión que pueda llevar a una situación de confrontación militar, que es lo que estamos nosotros advirtiendo con toda la preocupación y la alarma del caso. ¿Qué es lo que se alerta? ¿Le sorprende a usted, senador, que ante esta situación que se está viviendo con Colombia como plataforma, si es esa la intención con todos estos hechos sintomáticos de agredir de nuevo de otra manera a Venezuela? ¿El silencio del hemisferio, el silencio del continente? Pues lo que pasa es que, por supuesto, repito, se ha escogido muy bien el momento. Aquí hay que recordar la muy clara advertencia que hace una estudiosa de estos temas, la señora Naomi Klein, que dice que en estas etapas de catástrofes naturales o de emergencias como las que estamos viviendo, se suele utilizar estas coyunturas para producir lo que llaman una terapia de choque, es decir, de dar golpes que puedan de alguna manera resolver los problemas, en este caso del modelo neoliberal que está en serios aprietos en términos económicos y sociales en el mundo. Así que, por supuesto, hay que prestar la mayor atención. Ahora, no se trata solamente de lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Venezuela. Hace unos días también hicimos un debate sobre la agresión de Estados Unidos a Cuba como país garante del proceso de paz en Colombia. Todo eso es parte de una misma estrategia que se está desarrollando por parte, repito, del sector más extremista de la Casa Blanca. Me queda algo por preguntarle, senador, y cómo saber la verdad de lo que el gobierno colombiano, cómo presionar, si existe alguna forma
para exigir respuestas claras al gobierno colombiano ante este hecho? Bueno, nosotros por supuesto acudimos a las vías que da la Constitución para eso, el debate de control político, el reclamo al gobierno para que presente cuanto antes un informe ante el Congreso, pero también vamos a ir a, si es necesario, a la movilización, como ya se está produciendo en muchas zonas del país que están siendo objeto de acciones represivas contra el campesinado en procesos de erradicación forzada de los cultivos de coca, o también, por supuesto, vamos a ensayar la movilización en las ciudades. Ya hay convocadas movilizaciones como en muchas partes del mundo, pues obviamente buscando que tengan medidas de bioseguridad necesarias, pero hay un gran malestar por todas estas acciones que el gobierno de Iván Duque está tomando en un momento en el que aprovecha la situación de emergencia sanitaria para desarrollar acciones de la mano con la derecha o la peor derecha de Estados Unidos. Muchísimas gracias, senador, por ese análisis. Buenas noches. A ustedes muchas gracias, como siempre, Tatiana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso lo dejamos. Hasta mañana.